Moisés, hay un caminito un poquito más largo que recorrer, en el sentido, sí, pues sé que lo estás pensando por el contexto venezolano. Nosotras tenemos una deuda pendiente, el movimiento de mujeres, de cómo integrarnos, y todas las que están acá, que son de organizaciones, saben que eso es una conversación que tenemos rato dando, bueno, porque hay compañeras que están más a favor, otras no tanto, etcétera, y ha sido una conversación que digamos que ha costado mucho más avanzar, ¿bien? En algunas cosas no han sido el apoyo así muy natural, como dice Sandra, en otras no ha sido tan natural, ha sido como más empujado, y es un reto a lo interno de nuestro país, esta conversación, no, en mi caso, que lo considero igual que Sandra, no tendría ni siquiera que darse esa conversación, debería haber sido algo, digamos, de apoyo natural digamos, por la naturaleza de nuestro movimiento, pues ha sido en algunos momentos tema de conversa y de incomodidades a veces entre los grupos, ¿bien? Entonces sé que lo estás diciendo por eso, y te digo que bueno, que es el momento, por eso que podemos empezar a construir y trabajar esas deudas pendientes al interno también nosotros como país, ¿bien? Tenemos algunos espacios todavía por fortalecer y por construir. Perfecto, perfecto. Complación escuchar su respuesta, porque también conocemos que las personas trans son un grupo bastante vulnerable, y pues muchas se encausan por la causa feminista, pues al final son mujeres, y no digo que todas las mujeres sean feministas, pero muchas sí. Bueno, en Venezuela tenemos como que esa carga pendiente. Tienen toda la razón. Muchísimas gracias. Por la pregunta. Bueno, ya. Luis está por ahí, Luis, yo creo que ya, o sea, pero, sí. Pero yo creo que Luna decía para sí, ya son 2 horas. Sí, efectivamente, lo que sí va a leer todas las preguntas que están en el chat para que tengan presentes las panelistas. Luna las tenía. Luna, ¿estás por aquí? Hola, sí, bueno, voy a leer todas las preguntas que hay. Catherine Loyo, estudiante de Derechos Internacionales en la UCB. ¿Sería posible crear un movimiento importante sobre empoderamiento para las mujeres latinas jóvenes en países extranjeros? Ya que debido a la crisis venezolana, muchas han sido obligadas a marcharse, y como se mencionó, las mujeres solemos ganar menos que los hombres en general. Por lo tanto, al ser mujer y latina, tendría más de una barrera para poder escalar de manera laboral. Otra pregunta que hay es de Herman Beltancourt, que dice, a Fabiola, desde tu experiencia, ¿en cuál país de Latinoamérica se le está dando un mejor trato a la migración femenina venezolana, y qué ha venido haciendo ese país para brindarles ese trato? Samuel Noguera, estudiante del diplomado, pregunta, ¿cómo garantizar los derechos de la mujer sin atacar los derechos del hombre? Ya que en algunos casos esto es lo que sucede sin quitar la gran importancia que tiene el rol de la mujer en la sociedad. Otra pregunta, Carlos Nieves, estudiante del diplomado, ¿podría considerar que la discriminación que se le podría dar a una mujer también puede ser exactamente igual para un hombre? Ricardo, estudiante del diplomado, según ustedes, nosotros tenemos más derechos. ¿Qué derechos tenemos que ustedes no? Genesis Enríquez, pero ¿cuál es el sitio de cada quien? Entonces las mujeres también tienen su sitio. ¿Quién me dice a mí, como mujer, cuál es mi sitio? Creo que no es pensar en la libertad. Esas son las preguntas. Primero, ¿qué tiempo tenemos? ¿Puedo decir una cosa? Simplemente, una reflexión para toda la gente que está oyendo. Seguro. Yo quiero que reflexionéis. O sea, este era un espacio en el que se iba a hablar sobre la crisis de mujeres, sobre el tema se han hablado de cómo afrontar la crisis en los programas de ONG, se ha hablado del tema de las violencias machistas en Cuba, se ha hablado de la dificultad de las mujeres y en general de las personas migrantes, ¿no?, para afrontar este periodo de crisis, y fijaos que la mayoría de las preguntas van dirigidas y comentarios van dirigidos a qué pasa con los hombres y qué pasa con los derechos de los hombres y cómo vamos a hacer para no excluir a los hombres. Entonces, quiero que os fijéis mucho en eso. En un espacio que era para hablar de mujeres, al final se está hablando más de hombres y que además los hombres
están participando mucho más que las mujeres. Y esto no es porque sí, esto no es porque ha pasado ahí una estrella, un meteorito y la cosa es así. Esto es porque a las mujeres estamos acostumbradas a hablar menos, a callarnos más, a participar menos, a hablar menos de nuestros problemas. Estoy segura que de la cantidad de mujeres que hay aquí escuchando, hay mujeres que han sufrido violencia, hay mujeres que tienen dudas sobre cómo participar en sus espacios, hay mujeres que ahora mismo están en situaciones de crisis que tienen problemas. Yo misma he preguntado, por favor, que las mujeres hablen de qué necesitan ahora. Y al final, la mayoría de la participación ha sido de hombres hablando de cómo no excluir, de cómo no tenemos que excluirlos, cómo hay que hacerlos participar, cuál es su lugar, en fin. Simplemente quiero hacer esta reflexión, la dejo ahí en el aire para que sigáis pensando en el tema. Sí. Perfecto. Comparto esa percepción. Hay otras preguntas, por favor, terminamos de hacerlas y luego cada quien hace una exposición final por razones de tiempo. Luis, yo creo que, pero para ir cerrando, yo creo que un poco voy en la colita de Clara, de otra vez el tema de cómo invisibilizamos las necesidades de las mujeres y las desigualdades por digamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la misoginia, del androcentrismo, etcétera? Terminamos otra vez centrándonos en las necesidades de los hombres y en este momento era un espacio abierto para conversar sobre las situaciones, cómo las crisis nos están afectando por ser mujer. Entonces, ¿se acuerdan cuando en el diplomado hablábamos que justamente el tema es que terminamos poniendo lo masculino por encima de lo femenino? Y esto es una muestra de lo que significa la discriminación y la desigualdad en vivo y en directo. Y yo creo que con esto podemos responder y ir cerrando todas las preguntas que están allí. Otra vez, es tan difícil sentarnos en un momento a mirar de que existen diferencias que ancestralmente por las construcciones de género afectan a las mujeres de una manera y que, como ya lo han explicado las muchachas mucho, en este caso nosotras perdemos la vida y otros tipos de consecuencias que no necesariamente las vive el hombre. Entonces, otra vez, miren cómo el patriarcado nos secuestra la conversación y nos secuestra el espacio de hacer visible lo invisible. Entonces, eso es un espacio, esto es un momento de reflexión, sobre todo por el trabajo que ustedes van a hacer en sus comunidades, muchachos. ¿Sí? Yo quisiera preguntar algo. Yo quisiera preguntar algo. Hay por ahí un micrófono abierto, creo. Yo quisiera preguntar algo. Sí, claro, sí, Sandra, dígalo. ¿Qué tiempo tenemos? Porque llevamos 2 horas y 5 minutos y como ustedes dos dijeron ya, sí, llevamos mucho tiempo. Demos 5 minutos más. Porque llevamos mucho tiempo respondiendo preguntas de hombres sobre hombres. Y ya, sí, perfecto. Y muchas veces las mujeres además estamos precarizadas económicamente además y damos mucha energía, mucho tiempo a tratar de que la gente entienda lo que no quiere entender o lo que no ha leído, porque también a veces no es que no se quiera, sino que se no ha leído. En la cuestión de los derechos, siéntese, quien hizo la pregunta que se siente, que busque, que googlee para que vea que las mujeres están precarizadas, ganan menos salario en la mayoría de los países. Vivo en Alemania y en Alemania las mujeres por el mismo puesto, la misma gestión, el mismo liderazgo ganan muchísimo menos dinero que, o sea, sin hablar de las cifras de violencia, y no estoy hablando solo de la violencia que te mata físicamente, sino estoy hablando del acoso callejero o de la violencia que tiene lugar, por ejemplo, el bullying escolar. ¿Ya? Entonces, por favor, cuando también seamos un poquito responsables, cuando hagamos preguntas, que las preguntas estén sustentadas en haber estudiado antes, en haber, aunque sea buscar en Google un panorama para después poder preguntar, bueno, ¿qué derechos tienen las mujeres y cuándo tienen los hombres? Bueno, es que es elemental, o sea, derecho al trabajo, muchísimos otros derechos. ¿Ya? Y por otra parte, hombres que me escuchan, el trabajo sobre la masculinidad lo tienen que hacer ustedes. Yo me niego a decirle a un hombre cómo tiene que hacer su trabajo. Me niego a decirle eso a un hombre, porque yo como mujer no quiero que un hombre me diga a mí cómo yo tengo que hacer mi trabajo como activista, por una parte. Y por otra parte, tengamos cuidado en las comparaciones que establecemos con relación a las discriminaciones.
decididamente puede ser muy doloroso que a mí, o que a un hombre, por el ejemplo que él puso, el que se pinta las uñas y tiene el cabello largo, lo discriminen. Eso es muy doloroso, o sea, no estoy invisibilizando el dolor que puede producir en un hombre. Sin embargo, que te violen, que tener un salario más bajo, que te maten, o sea, la comparación es como que no es improcedente. O sea, porque tenemos que partir de nuestros privilegios. Yo, como una persona que estudió en la universidad y que tiene un máster y que vive en Alemania, no me puedo comparar con las cubanas que están sin trabajo, tratando de llevar un plato de comida a su casa. No me puedo comparar porque yo tengo un salario digno que me permitió tener ese salario digno el hecho de haber estado en la universidad. Entonces, yo no me puedo comparar con eso. Es un acto de injusticia desde mi punto de vista, si lo hiciera. Entonces, eso era lo último que quería decir. Ya llevamos 2 horas y 10 minutos y le paso la palabra a las colegas. Yo una última cosa, Luis, no para poner más polémica, sino simplemente para abrir, que quiero deciros a todas las que estáis aquí escuchando y que estáis, si tenéis algún tema que queréis hablar, queréis saber sobre algo, hacer una charla sobre algo que os interese, pues tenéis a Luis, a Fabiola para comunicárselo. Yo creo que Sandra también está dispuesta a que en otro momento hagamos alguna otra charla sobre algún otro tema específico o algo que os interese. Podemos buscar a mujeres especialistas en otros temas que os interesen, y ahora que estamos aquí todas encerradas, pues encantadas de, bueno, y cuando estemos libres otra vez también, pero encantadas de poder compartir con otros temas y otras historias relacionadas con esto. Así que no dudéis en decírselo a Luis. Luis tiene mi contacto también y a partir de ahí podemos organizar otras cosas. Gracias. Bueno, por último, Luna, por favor. Para finalizar, de Jenny Peña. Buen día a todos, saludos desde Caracas. Para complementar la respuesta de las panelistas, resalto que una de las principales acciones que podemos realizar para sumar a más personas a la lucha es informar sobre lo que realmente es el feminismo y lo que busca nuestro movimiento. Las plataformas digitales son un medio ideal. Muy bien, sí. Sí, bueno, Isabel también quiere hablar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Elizabeth León de Oportunidad. Sí, me parece una iniciativa muy buena desde cómo conocer y conociendo todos los procesos que venimos pasando las mujeres, cuando aquí en Venezuela podemos verlo ahorita con lo que es el caso del coronavirus. Realmente son las mujeres las que más van a atender y a tener los casos de infección, más aún cuando nosotros dentro del mismo país tenemos una gran cantidad de mujeres que trabajan a destajo. Lo he venido viendo con mucha preocupación porque esas personas igual quizás no van a poder disfrutar de lo que es una cuarentena real, y por eso hoy las vemos en las calles, que es algo que tiene mucha preocupación porque serían multiplicadores de lo que estamos viviendo ahorita. Y lo hablo también desde el área de la salud. También lo estamos viendo, como hemos visto, que se ha venido viviendo, que son las que tienen menos posibilidades en los países vecinos. Y en cuanto a lo otro, es cómo poder multiplicar todas estas cosas que hemos venido viviendo. Los derechos que hemos perdido, muchos derechos, hoy tenemos más niñas que son excluidas del sistema educativo, que eso a la final va a incrementar lo que es en la pobreza, porque la pobreza realmente se ve identificada como en el género femenino, en la mujer. Entonces, es cómo nosotros podemos articularnos entre todas las organizaciones y hacer un eco de todo lo que se nos vulnera. Porque hoy día estamos viendo cómo las mujeres somos vulneradas, tenemos luchas nacionales e internacionales, y aún las mujeres no vemos como que eso es una ofensiva contra nosotros. Entonces, en función de articularnos, y excelente poder utilizar estas plataformas, y qué bueno sería tenerlas a ustedes de panelistas, como para poder entender cuáles son los derechos y cuáles son nuestros derechos, que todavía no los visibilizamos en nuestro propio género. Entonces, en función a eso, de verdad quiero darles las gracias de oportunidad. Excelente. Veo que pudiéramos estar aquí 5 horas, de verdad, y son muy, se le ve la pasión cuando hablan del trabajo.